a los demás les saco. O sea, cuando lo puedan ver, yo se lo voy a enviar. Así que comes. Ok. Recuerden, voy a hacer preguntas. Pueden Eh, recuerden que el estudio de hoy vamos a ver lo que es el santuario celestial y el terrenal, pero vamos enfocándonos en el celestial. Vamos a ver, eh, recuerden que yo le había dicho en la introducción, que en el santuario lo que sucedía allí era una copia del santuario que cuando estudiamos el santuario, la introducción, vimos allí los muebles que lo componían, cuáles eran los lugares, pero yo le había dicho que el santuario terrenal vendría siendo una maqueta del celestial. No sé si lo recuerdan. Sí, no. Bueno, vamos a ver entonces cuál era el significado de cada una de esas cosas en el terrenal. Vamos a ver cuál es su contraste con lo celestial, o sea, con el significado literal de esas cosas. Así que podemos comenzar. Sí, Bien, pues vamos a dar una oración. Si alguien quiere orar, puede hacerlo. O lo hago yo. hazlo tú. Lo hago yo, ok. Oramos. Amante Padre, buen Dios, te damos gracias que nos das la oportunidad de reunirnos aquí para estudiar tu palabra, para entender tus profecías. Te pido, Padre, que abra nuestros corazones con sabiduría allí, dando discernimiento para poder profundizar en esta cosa y no solo quedarnos, como quien dice, en el primer escalón, sino bajar hasta toda la profundidad. Te pido que el Espíritu Santo sea nuestro profesor y que estas cosas nos sean de provecho, que la podamos poner en práctica y que, como tú nos lo prometiste, Padre, nos llevarán a la vida eterna. Muchas gracias. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Entonces, comenzamos. Dice así. Oí, oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregado en el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. El santuario será purificado. Y o sea, aquí no está hablando de un santuario. Debemos saber cuál es el santuario que no está hablando allí, a ver si es cierto que existe un santuario celestial, un santuario en el cielo. Permiso, Christopher. Sí, sí, sí. ¿Soy yo o no hay diapositiva? Sí, no se ve. Es que yo, déjame chequear mi internet porque no la estoy viendo. ¿Tú la ves, Hilary? A ella no le sale tampoco. No le sale. ¿Cómo que no? No. Wow. O sea, no se ve. Wow. Oh, Dios mío, yo no estaba presentando. Wow. Qué loco. Se me olvidó. Ok. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pero, o sea, ¿estamos claros hasta aquí o sigo ahí mismo donde estaba, verdad? Sí, sigue. Que Ok, eso ok. Entonces, aquí no está hablando, en el versículo 14, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Debemos saber de cuál es el santuario que no está hablando allí. Y dice que hay un santuario celestial, debemos saber si eso es cierto. Y miren lo que nos dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, dice, y el templo de Dios fue abierto ¿dónde?
¿Fue abierto dónde? Ahí lo dice. Fue abierta en el cielo y el Fue arca de abierto. su pacto se veía en el templo. En el arca de su pacto se ve en el templo. E dice claramente que hay un templo en el cielo. Y como lo que hay, como hay muebles en el terrenal, esos mismos muebles también están en el celestial, porque mira lo que dice. Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿En qué lugar estaba? ¿Qué lugar estaba viendo? Se estaba viendo el arca del pacto. En el cielo. Bueno, ¿qué lugar estaba viendo? Sabemos que hay varios lugares que dividen el santuario. Y el arca del pacto estaba en el último lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? Lugar santo. ¿Lugar qué? El lugar santo. Y luego del lugar santo, ¿qué le seguía? El lugar santísimo. El lugar. Ah, en el lugar santísimo, porque recuerden que el arca del pacto estaba en el último lugar. Estaba en el lugar santísimo. Vamos a ver. Ok. Entonces, recuerden que cuando estábamos en el santuario, cuando estamos en el santuario del lugar santo, entonces cuando pasamos del lugar santo al último mueble del lugar santísimo. ¿Se está entendiendo? Sí. Si tú quieres le doy un repaso al Chani, no sé. Está bien, vamos a darle para acá. Ahí dice que hay un que el santuario será purificado. O sea, ahí está hablando de ese cuerno pequeño, que hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio. Pero vamos más adelante. En el versículo 14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Debemos saber de cuál es el santuario que nos está hablando allí, si realmente hay un santuario en el cielo. Y miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Dice, y el templo de Dios fue abierto ¿dónde? ¿Dónde fue abierto? En el Cielo. cielo. En el cielo. Entonces hay un santuario en el cielo. Y el arca de su pacto se ve en el templo. Eso también nos confirma que lo que está en el santuario terrenal también está en el celestial, porque miren que también está viendo un arca del pacto en el santuario celestial. O sea que también hay uno, que como hay uno en el de la tierra, también hay uno en el cielo, y esto no lo confirma. Y dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. O sea, en el cielo hay un santuario terrenal, hay un santuario celestial, perdón. Ya sabemos eso. ¿Nos quedó claro esa parte? Sí. Bien. Pero dice así, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. O sea que como en el santuario terrenal también se purificaba, el celestial también se purificaba. Ahí dice, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea que en el santuario celestial se purificaba con mejores cosas que la del terrenal. Ahora, cuando el santuario es purificado, empieza un juicio. Sí, empieza un juicio. Mire por qué. Vamos de nuevo al versículo 14. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. El santuario será purificado. En pocas palabras, aquí nos está diciendo que hasta 2300 tarde y mañana, luego empieza un juicio. O sea, que cuando pase las 2300 tarde y mañana, en vez de usted decir quizá el santuario será purificado, eso es lo que nos quiere decir, que va a comenzar un juicio. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de esto? Miren, ¿por qué empieza el juicio cuando el santuario celestial es purificado? Yo vuelvo y les reitero que el santuario terrenal es una figura del santuario celestial. Sabemos que lo que pasa en el de la tierra pasa en el cielo. El de la tierra es una maqueta de lo que sucede en el cielo. Ahora, para saber cómo se purificará el santuario celestial, debemos saber también cómo se purificará el santuario terrenal. ¿Alguien se acuerda cómo se purificaba el santuario terrenal? ¿Alguien se acuerda?
que el padre entraba al lugar santísimo una vez al año. Bien, bien, va por ahí, va por ahí. Eh, Es yo parte recuerdo de eso. que se sacrificaba un corderito Bien, y que bien. era el pastor que te mencionaba. El sumo sacerdote. El pastor entraba una vez al año al lugar santo a Sumo pedir sacerdote. perdón. No, no lo sé. Ok, ok, bien. Me estoy escuchando. ¿Alguien me escucha? ¿No me escuchan? Sí, se escucha. Estoy mudo. Ok, bueno. Va por ahí como, ¿quién fue que respondió? ¿Quién era que había respondido? El que Chileno. dijo, el corte. Chileno. Ah, no, es mi internet o qué. Bueno, yo vi que salió también. No sé lo que pasó, pero me sacó de la llamada. ¿Me escuchan ahora? Sí, Bien. Le estaba diciendo que en el servicio diario, eso se hacía todos los días, se mataban corderos. no Entonces se ve la después, presentación. no se ve, wow, tengo que presentar de nuevo. Cógelo con calma, tranquilo. Sí, sí, sí. Ya, ya. Sí, Ok. En el servicio diario, recuerden que allí, como te estaba diciendo, se tomaban corderos, no solamente uno. Entonces también se tomaba la sangre. Ahora yo le pregunto algo para saber que podemos continuar. ¿En qué lugar está parado el sacerdote en ese momento? Ahí, en esa foto. ¿Dónde él se encuentra? ¿En qué lugar se encuentra él? Vamos a ver si ustedes recuerdan. Miren en ahí el un lugar santo. bien, en el lugar santo. ¿Cómo se llama ese mueble que está ahí? ¿Cómo se llama ese que se ve como que una vela? A ver si se acuerdan. El Candelabro. candelabro. El candelabro, bien, perfecto. Entonces, como le decía, el sacerdote tomaban corderos, lo mataban, quitaban la sangre y se regaban las cortinas. Ahora, el templo está sucio. Ustedes saben también que la sangre de esos corderos representa los pecados de quién. Representa Del pueblo. los pecados del pueblo. Del pueblo. Perfecto. Representa los pecados del pueblo. Ahora el santuario está sucio. Hay pecado. ¿Cómo se debe limpiar?
Bueno, había otra cosa que se llamaba el servicio anual. Allí veremos un proceso que si usted quiere le puede llamar el día de la expiación. ¿Cómo le puede llamar? El día de la expiación. El día de la expiación. De esa forma era que se limpiaba el santuario. De esa forma era que se purificaba. Y mira aquí, en Levítico capítulo 16, versículos 5 al 8, dice, y de la congregación de los hijos de Israel, este es el proceso, ponga atención en esto, le voy a hacer pregunta, y de la congregación de los hijos de Israel, toma 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. ¿Cuántos machos cabríos debe tomar? 2. 2. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará a los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y una suerte por Azazel. En pocas palabras, en el día de la expiación se tomaban 2 corderos y se echaban a suerte. O sea, uno se elegía para Jehová y otro cordero se elegía para Azazel. ¿Quién usted cree que es Azazel? Azazel es el enemigo, es Satanás. Un cordero se le ofrecía a Dios, un cordero se iba para Satanás. Ahora, sigue aquí el proceso. Y dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. O sea, el macho cabrío que fue entregado a suerte a Dios es degollado y por ese macho cabrío son perdonados los pecados del pueblo. Y llevará la sangre tras del velo adentro, o sea, al lugar santísimo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y del delante del propiciatorio. Alguien mandó un mensaje ahí. Ay, fui yo, perdón. Si ustedes quieren decir algo, pueden abrir el micrófono, que eso no es nada. Una pregunta, pero eso no va en contra de sus propias leyes, que maten a esos machos cabríos. ¿Por qué? ¿Cuál ley lo dice? O sea, lo sacrificaban. Pero ¿Tú entiendes? recuerda que cuando eso, Jesús todavía no había venido. Entonces, si Jesús no muere, ¿quién debe morir? Ok. ¿Quién Y murió? si él no había venido, todavía no estaban sus leyes aquí en la tierra. No había leyes. Recuerden que eso lo dimos en el origen del pecado, que había leyes ceremoniales. O sea, Uh-huh. esos corderos representaban que en algún momento vendría el Salvador a morir por nosotros. Okay. Pero antes de eso, debía morir alguien. Debía morir alguien por tu pecado. Y sin sangre no hay remisión de pecado. O sea, debía morir ese cordero, porque Dios lo había establecido allí, así. Pero como le dije, eso funcionaba de forma literal y lo vamos a ver, funcionaba de forma simbólica. Ahora vamos a ver más adelante, que es algo que nos lo explica mejor. Pero ya sabemos que eso funciona de forma simbólica. Eso representaba que en algún momento vendrá nuestro cordero literal, que es Jesús, a morir por nosotros. Lo vimos en el Evangelio eterno. ¿Se entiende? Sí, Sí. y una pregunta, me estoy anticipando. ¿Por qué se le da un cordero a Sacer? O sea, Bueno, esto lo vamos a ver. Tú lo vas a ver. El mismo estudio te lo vas a responder, porque ya estamos llegando. Mira, dice, okay. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Es el pecado que es dado a suerte de Dios. Recuerden que eran 2 machos cabríos. Hay uno que era dado a suerte a Dios. Y decía, después degollará, este era muerto, este cordero se mataba. Y llevará la sangre detrás del velo adentro, o sea, al lugar santísimo. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre todo el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario. O sea, aquí lo dice, así purificará el santuario. No está diciendo que esta es la forma de purificar el santuario, sí o no. No la está dando la fórmula. Sí. Sí. Y sigue diciendo, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Poca palabra.
tomaban el cordero de la expiación para matarlo. El cordero moría por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote lo degollaba, tomaba la sangre. El sumo sacerdote pasaba con la sangre del lugar santo, ¿a dónde? ¿A dónde pasaba? Lo acabamos de ver. El lugar santo. En el lugar santísimo. Actívense. Entonces, cuando pasaba al lugar santísimo, él iba a interceder por los pecados del pueblo. Recuerden, ¿cuántas veces le tocaba entrar al lugar santísimo? ¿Cuántas veces al año? Una. Una vez al año. Entonces él entraba a interceder por los pecados del pueblo. Pero cuando él entraba a interceder por los pecados del pueblo, ocurría un juicio. Se volvió un día de juicio, porque ese día se decidiría si los pecados iban a ser perdonados o no. Por eso cuando él entraba al lugar santísimo, empezaba un juicio. ¿Podemos continuar? ¿Se está entendiendo hasta ahí? Sí, amén. Bien. Y dice, ya vimos lo que se hace con el becerro que es entregado a Dios. Vamos a ver con el que es entregado a Azazel. Recuerden, todo esto es ceremonial, todo esto tiene un significado. Esto no es por simple capricho, como que, ay, ven, que esto es un cordero y ven, no, 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 no. Todo tiene un significado, todo tiene un contraste con algo. Así que miren, aquí vamos a ver qué sucedía con el macho cabrío que era entregado a Azazel. Y dice así: cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. ¿Cuál quedaba vivo? El que era para el sacerdote. Bien. Y dice así: pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las inequidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las inequidades de esa tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Poca palabra. El sumo sacerdote, luego de que terminaba, de que salía del lugar santísimo y templaba al corderito que era para sacer y ponía la mano de él y ponía Se está cortando. todo lo. ¿Se está cortando? Sí. Repite de donde ponía la mano sobre el corderito. Bien. ¿Me escucho bien ahora? Sí. Ok. Entonces, le había dicho, ¿dónde fue que me dijeron que repita? Por donde tú dijiste que ponía la mano sobre el corderito y eso. Ok. El sumo sacerdote, cuando salía del lugar santísimo, la ceremonia aún no había terminado. Recuerden que había un macho cabrío que quedaba vivo, que era el que era entregado a sacer. Y dice que el sumo sacerdote, como ya lo leímos, ponía los pecados, todos los pecados del pueblo, sobre el cordero de Azazel. Entonces el cordero de Azazel era enviado a una tierra desierta a morir, como lo dijo el versículo. No sé si iba a morir de calor, si iba a morir de sed, o iba a morir del frío, pero de alguna manera iba a morir porque se lo llevaban lejos, a un lugar remoto, y lo dejaban ahí solo. Entonces de alguna forma tenía que morir. Ahora, vamos a un repaso. Cuando echaban suerte, cuando echaban suerte, ¿cuántos corderos se tomaban?
Dos. Dos. ¿Uno para quién? Uno para Uno para Jesús y otro para para César. hacer. Bien. Ahora, con el primer cordero, ¿qué se hacía? Con el que era echado para Dios. El que era para Lo Dios. degollaban. ¿Y qué más? Se degollaba. Se entraba. O sea, ¿Qué pasaba con él? Bueno, yo mismo se lo voy a decir entonces. Pasa lo siguiente. Tomaban el cordero de expiación para matarlo. El cordero moría por los pecados del pueblo. El sacerdote pasaba con la sangre del cordero del lugar santo al lugar santísimo a interceder por los pecados del pueblo. Entonces, inmediatamente, ¿qué ocurría? ¿Qué se volvía allí? ¿Qué pasaba? Se Pasaba, limpiaban los pecados del pueblo. recuerda, dale más para atrás. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿qué empezaba? Un juicio. Un juicio, un día de juicio, porque ahí se decidía qué, si los pecados iban a ser perdonados ¿O o no? no. Bien. ¿Qué pasaba con el cordero que era echado para sacer? ¿Qué se pasaba? ponían los pecados del pueblo ¿Qué más? sobre, sobre el cordero. Se ponían los pecados. ¿Qué más? Pasaba otra cosita, yo se la acabo de decir. Que lo mandaban a morir al desierto. Bien. Ahora, vuelvo y le reitero. El santuario terrenal es una figura del santuario celestial. Creo que ustedes se guarden todo eso que vimos, porque ahora vamos a ver qué es lo que eso significa. Vamos a buscar el significado literal. ¿Puedo continuar? ¿Hay algo que no está claro todavía? No puede continuar. Bien. Lo que está en el de la tierra también está ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Ahora, en el santuario terrenal, Aarón era el sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote en el santuario terrenal. Quiere decir que en el santuario celestial que tenemos, debe haber un sumo sacerdote también, ¿sí o no? Sí. Sí. Debe haber un sumo sacerdote. Entonces, ¿quién es ese sumo sacerdote? Jesús. ¿Pero quién me tiene que responder eso? La La Biblia. Biblia. La Biblia lo dice, Yo lo creo. Yo lo yo creo. creo. Y mira lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran amor, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Quién es el sumo sacerdote en el santuario celestial? Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Jesús es el sumo sacerdote en el santuario celestial. Ya tenemos esa parte clara. ¿Podemos continuar? Guárdense eso. Amén. Bien. Lo que pasa en el de la tierra, pasa también en el del cielo. Cuando el sumo sacerdote pasaba del lugar santo, ¿a qué lugar? Al lugar santísimo. ¿Empezaba qué? Un juicio. Un El día juicio. de juicio. Empezaba un juicio. Ahora, en el juicio, el sumo sacerdote intercedía por el pueblo. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que esto pasó en el celestial? ¿Cómo sabemos que Jesús entró Jesús entró al lugar santísimo y que hay un juicio y que Él está intercediendo por nosotros? ¿Cómo sabemos eso? Eso lo podemos saber con la Biblia. Y miren lo que dice el capítulo 9 de Hebreos, versículo 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. No entró Cristo en el santuario hecho de qué? De mano. ¿Cuál santuario fue hecho con las manos? Con mano, dígame. El terrenal. El terrenal, el santuario de los hombres. Él no entró al santuario de los hombres, figura del verdadero literal, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Se está presentando ahora delante de Dios para interceder por quienes.
por nosotros. por nosotros. Estoy sintiendo que se está entendiendo ahora. Sí. Bien. Entonces, ya sabemos que él entró en cuál santuario. Jesús entró al santuario celestial. En el celestial. ¿Por qué usted cree si yo le digo ahora, que hay gente que no cree que hay un santuario, hay gente que cree que Jesús no entró en ningún santuario celestial, hay gente que no cree en esto, pero mire lo que dice este versículo y es claro, porque nuestro Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote, el que está en el santuario celestial. Ahora, miren lo que dice. Entonces ahora se preguntará, bueno, ya sabemos que sí, que hay un santuario celestial y que Jesús está allí y que él es nuestro sumo sacerdote. Pero tú todavía no nos has dicho cómo el paso del lugar santo al lugar santísimo. Eso no lo hemos visto todavía. Pero yo se lo voy a mostrar aquí ahora. Y mire lo que dice en Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Y se sentó qué? Un anciano de días. Un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Y millares de millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron ¿qué? Abiertos. Abiertos. ¿Quién es Dios el Padre? Que eso lo vimos en el estudio pasado. El anciano de días. El anciano de días, el juez. Eso está perfecto. Pero ahora, dice, miraba yo en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo. Venía uno, esto es lo que nos dice, oigan, pongan atención, esto es lo que nos dice que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Aquí es que está la clave. Y mira lo que dice, miraba yo en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Que eso lo vimos ya. Jesús. Es Jesús, el Hijo del Hombre. Ahora, yo le hago una pregunta a usted ahora. Yo le hago una pregunta. Digamos que yo me estoy paseando. ¿Qué se manifestaba en el lugar santísimo? ¿Qué se manifestaba? La presencia de Dios. La misma presencia de Dios. Ahora, digamos que yo estoy donde está el arca del pacto. ¿En qué lugar me encuentro? El arca del pacto era el último mueble, recuerden, donde estaban los dos querubines protectores. ¿Dónde me encuentro si estoy ahí? En el lugar santísimo. Por ende, ¿estoy en la presencia de quién? De Dios. Y si estoy en la presencia de Dios, estoy en el lugar santísimo. Y no se me confundan, porque miren esto. Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y empezó un juicio. Ahora, yo voy a volver aquí al versículo 13 y miren lo que dice. Venía uno como un hijo de hombre. ¿Alguien mandó un mensaje? No, fue que sin querer Okay. se le cayó la llama adentro de nuevo. Ok. Miren aquí que la Biblia se estudia de esta forma. Hay cosas que no se ven así de inmediato, uno tiene que profundizar. Y miren lo que dice. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Jesús. Es Jesús, que vino hasta el anciano de día. ¿Quién es el anciano de día? ¿Quién es el juez? Dios. Y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, si Jesús, que no estaba cerca del anciano, porque dice que vino, o sea, que él no estaba ahí con él, que vino hasta el anciano de días, ¿a qué está entrando la presencia de Dios, sí o no? Sí. Está entrando la presencia de Dios. ¿Y qué estaba en la presencia de Dios? ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Disculpa. En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Entonces él pasó al lugar santísimo, ¿sí o no? Sí. Él pasó al lugar santísimo.
O sea, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y empezó qué? Un juicio. Porque así veíamos que cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre del cordero a expiar los pecados del pueblo, ¿qué iniciaba? Un juicio. Por ende, también debe iniciar un juicio aquí en el santuario celestial. Y es así. Y miren lo que dice aquí en Hebreos capítulo 7, versículo 24 al 25. Dice, pero Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús siempre está intercediendo por nosotros. Jesús, nuestro sumo sacerdote, está intercediendo por su pueblo en el juicio. ¿Qué papel está desempeñando Jesús en el juicio celestial? ¿Qué papel está desempeñando? Dígame. El de abogado. El de abogado. Jesús es nuestro abogado en el juicio. Ahora, sepan que el santuario terrenal, es una copia simbólica ¿de qué? Del celestial. El celestial. Entonces, lo que pasa en el celestial es que Lo mismo que pasa en el terreno. lo verdadero, o sea, Ajá, lo verdadero y lo del terrenal es simbólico. exactamente. Entonces, ¿está todo claro ahí? ¿Podemos continuar? Sí. ¿Seguro? Amén. Bien. Amén. Ahora, recuerden que vimos que se contaminaba el santuario terrenal. ¿Alguien me puede recordar eso? Ya lo vimos, lo acabamos de ver. ¿Cómo se contaminaba? Con la sangre de los Ajá. corderitos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde se ponía esa sangre? ¿Dónde se regaba? Santuario celeste, santuario terrenal, servicio diario. ¿Recuerda algo eso? ¿Le suena algo parecido? En el servicio diario, cuando se lo expliqué casi ahora. No recuerdan, bueno. Recuerden que en el servicio diario, el sacerdote llevaba la sangre que representaba los pecados del pueblo a la cortina del santuario. ¿Les refrescó la mente eso? Sí. Pues quédese con eso, no se lo olvide. Entonces, si de esa manera se contamina el santuario terrenal, de alguna forma se tiene que contaminar el santuario celestial. Y usted se sabe esa pregunta, usted se la sabe la respuesta. Porque eso lo vimos en el estudio pasado. Vamos a ver si usted se la sabe, vamos a ver si están poniendo atención. Vamos a ver si se están acordando de esto. ¿Cómo se contaminaba el santuario celestial? Díganme. No tengan miedo de equivocarse, que esto aquí es para aprender. Los pecados. Sí, pero ¿cómo? En el cielo no hay pecado. ¿Cómo? Pero de alguna manera sí se contaminaba. Díganme cómo. ¿Cómo? Algo representaba que se contaminaba el santuario celestial. ¿Pero qué es eso? Eso lo vimos en el estudio pasado. Si no se la saben, entonces me dicen, dale tú. ¿La digo yo? Bueno, delato. Dale tú. Lean ahí. Lea alguien misma, diga. Alguien misma que lea, por favor. Ah, los ángeles llevan nuestros pecados a los registros del cielo. Ah, ¿Así se contaminaba? claro, claro. Porque recuerden que los ángeles apuntan todos los pecados en un registro. ¿Cómo se llamaba ese registro? Bueno, yo me acordaba de eso, pero yo no tenía idea de que así se De relación, contaminaba. ajá, de que de Claro. Ajá, Porque exacto. el cielo es limpio, el cielo está libre de pecado, pero de alguna manera ellos tienen que apuntar y los ángeles apuntan en un registro todos los pecados del mundo. Así se contaminaba el santuario celestial, con los ángeles que llevaban nuestros pecados a los registros del cielo. ¿Está clara esa parte? Sí. Mm. Bien. Ahora yo le pregunto,
¿Cómo se purificaba el santuario terrenal? De manera simbólica, dígame. Lo acabamos de ver. Que con la sangre lo ponen en las cortinas. No, así se contaminaba. Ahora tenemos que Ah, saber sí, Dios cómo mío. se purifica. Pero tranquila, que esto, ¿cómo se purificaba? Que el sumo sacerdote, Dale, va de ahí, pero dime desde el principio. Ya tú te estás yendo a la última parte. Dime desde el principio, el proceso de purificación. Se tomaban 2 corderitos, Tomaban ¿verdad? uno lo tomaban para purificar, solamente uno. Uno para purificar y el otro era el Ok. que era para Dios, era que se tomaba, lo degollaban. Ajá. ¿Y qué hacían con la sangre? El sumo sacerdote tomaba la sangre después que degollaba al cordero. ¿Y qué hacía con la sangre? ¿A dónde iba? a la Al lugar, cortina Al del al santuario. lugar lugar santísimo. santísimo. Exacto, al lugar santísimo. Ahora, Ujú. sabemos que de esta forma se purifica el santuario terrenal, pero de alguna manera se tiene que purificar el celestial. ¿Alguien tiene la idea? En el juicio, el Dios Jesús. Ahora, yo le digo algo. ¿Qué representaba el cordero, o sea, de forma simbólica, cuando se mataba un cordero y ese cordero moría por tu pecado? ¿Cuál era el significado nato de esa acción? ¿Cuál era el significado? Perdonar los Dar pecados. los pecados. Todo el tiempo íbamos a tener que matar un cordero. Hoy en día tenemos que matar un cordero. No. No, que el Señor iba a venir a la tierra, eso Ah, Oh, significaba sí. después, que eso ah, era lo que significaba. ah, mismo. Ay, Ay, mi madre. Tomaron a Eh, Jesús, el yo no Cordero sé, de pero el Dios, estudio está fuerte hoy. para matarlo. bastante. Ay, Dios mío. Parece el examen final, ¿eh, mi Pero madre? vamos bien. No, esto no es nada. Esto no es nada. Esto no es nada. Así que no A importa. piedra hoy. Tomaron a Jesús, el Cordero de Dios, para matarlo. Entonces, de esa manera se purificaba el santuario celestial. ¿Por qué fue que Jesús murió? Díganme. Igual que el corderito. ¿Por qué morir por el corderito? Por nuestro pecado. Por nuestro Para pecado. perdonar. Ese es el evangelio eterno. Jesús murió por nuestro pecado. Ahora, cuando seguimos en el proceso de purificación, estamos ahora en la parte terrenal, parte simbólica. Cuando sumo el sacerdote pasaba del lugar santo a aquel lugar, Al lugar santísimo. ¿qué comenzaba allí? El juicio. Un juicio. Comenzaba un juicio, porque se decidiría si los pecados iban a ser perdonados o no. Sabemos que esa es parte de la purificación del santuario celestial de forma simbólica. Ahora vamos a ver en el celestial cómo ocurre eso de forma literal. Jesús pasó, uno como hijo de hombre, se acercó al anciano de día. ¿Le suena algo? Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y empezó ¿qué? Un juicio. Y empezó un juicio de forma literal en el cielo. Ahora, cuando terminaba el juicio, estamos olvidando una parte que es muy importante. Y aquí, oigan, para que ustedes vean, díganme si no vamos, no vamos en armonía. Si lo que pasa en el terrenal también pasa en el celestial. Díganme si no vamos en armonía, si no estamos viendo un contraste. Sí. Es así, la Biblia está siendo precisa, ¿sí o no? Está siendo precisa, Sí. porque no está dando detalles, no está diciendo las cosas así, así, así. ¿Cómo hay gente que dice que la Biblia lo que dice son locuras? No, usted tiene que aprender a estudiarla. Ahora, cuando terminaba el juicio, estamos todavía en el proceso de purificación. Cuando terminaba el juicio, el sumo sacerdote salía al atrio. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Ponía los pecados sobre el cordero del sacer. Bien, bien. ¿Y qué pasaba con ese cordero? Inmediatamente los pecados del pueblo eran puestos sobre él. ¿Qué hacían con ese cordero? Lo Lo mandaban, lo mandaban, mandaban al desierto. ajá, a morir. Perfecto, perfecto. Pero ¿cómo ocurre eso en el santuario celestial? Y aquí vamos a ver algo que va a pasar en el futuro, para que ustedes vean que la Biblia también nos dice el futuro.
¿Cómo pasa eso de forma literal? Y pasa así. Cuando el juicio termine, Jesús saldrá del santuario celestial, Jesús pondrá los pecados sobre Satanás, para que usted vea que el mismo padre de la mentira, el mismo que originó el pecado, él mismo será destruido por su propio pecado, por lo que él creó. ¿No le parece irónico eso, eh? Sí. Cuando el juicio termine, Jesús saldrá del santuario celestial y Jesús pondrá los pecados sobre Satanás y lo enviará al abismo para ser destruido. Ahí están las citas bíblicas, los versículos para que lo lean y vean que todo es así. Ahora, ¿por qué empieza el juicio cuando el santuario celestial es purificado? Bueno, eso fue lo que estudiamos. Ya vimos que en la parte terrenal, cuando el santuario era purificado, el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo y empezaba un juicio. ¿Lo vimos o no lo vimos? Sí. Vimos que hace contraste con el santuario celestial. Cuando el santuario celestial se purificaba, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y empieza ¿qué? Un juicio. Un juicio. Ahora, ¿cuándo Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo? ¿Cuándo empezó el juicio? Poca palabra. ¿Cuándo empezó el juicio? Y lo vimos al principio en el versículo 14, cuando estábamos empezando. Decía hasta qué y hasta. Y así le dijo. Y hasta. Vamos a ver. Y hasta. Hasta 2300 tardes y mañanas. Y luego el santuario será purificado. O sea, que cuando esas 2300 tarde y mañana terminen, el juicio comienza. Pero espérate. Entonces, se purificaba el santuario y pasaban 2300 tardes y mañana. No. Aquí dice hasta 2300 tarde y mañana, luego, o sea, después, Ah, ok. el santuario será purificado. Esto es sencillo, no hay que complicarse. Esto es solamente usted lee y razonar. O sea, cuando en alguna parte sea simbólica, yo se lo voy a explicar, pero esto es claro. Aquí dice, y él dijo que hasta 2300 tarde y mañana, y luego, o sea, cuando pasen las 2300 tarde y mañana, empezará el juicio. El santuario será purificado. Y cuando el santuario era purificado, ¿qué iniciaba? El juicio. Iniciaba un juicio. Entonces, hasta 2300 tarde y mañana, luego empieza ¿qué? El juicio. El juicio. Ahora, para nosotros saber que esa 2300 tarde, para nosotros saber cuándo Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, debemos saber cuándo terminó qué. ¿Cuándo terminaron qué? La 2300 tarde y mañana. Exacto, porque cuando pasa las 2300 tarde y mañana, comienza el juicio. O sea, que la manera de nosotros saber que cuándo comenzó el juicio es sabiendo cuándo terminaron las 2300 tarde y mañana. Sí. Entonces, eso lo vamos a ver en el siguiente estudio. Wow. Así que si hay alguna pregunta, alguna duda, es un momento. Yo sé que hay duda, así que adelante. Bueno, en caso de que pasen unas buenas noches, Dios me lo bendiga a todos y estamos aquí a sus órdenes. Amén, igual.